a los tiempos que tenemos la oportunidad de encontrarnos, director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, miembro de invitado, porque hay hartos temas para conversar. Para empezar, la preocupación que existe entre quienes hacemos de medios de comunicación sobre el manejo que se está dando al interior de la Asamblea alrededor de la ley de comunicación. Para muchos, lo que había que hacer era que la ley, mandar a la basura y hacer una nueva. Para la mayoría de asambleístas era hacer una serie de recortes y la sumatoria de las partes. Pero lo cierto del cuento, y para resumir la historia, es que lo que estamos viendo es terrible. Tus comentarios, buenos días. Buen día, Julieta, y un gusto estar acá por primera vez en Área Deportiva. Espero que no sea la última. Por supuesto que no. Y pues partamos con este tema que ya una vez que ha concluido el primer debate de las reformas de la Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional, ya se puede hacer un balance de cómo está la situación en general. Y efectivamente lo ideal hubiera sido ni de cero la construcción de una ley, pero políticamente resultaba poco viable, así es que una iniciativa que, como la ciudadanía sabe, surge del presidente de la República, se ha trabajado un paquete de reformas para, en teoría, ajustar la ley a estándares internacionales. Ya en la práctica, viendo lo que se ha producido durante, sí hay algunos avances, pero también hay deudas pendientes y hay algunos temas. ¿Cuáles son los avances, Mauricio? Por ejemplo, quitarle totalmente el carácter punitivo a la ley de comunicación, la eliminación de la superincia, que recordarán ustedes fue incluida sin debate y entre gallos y medianoche por oficialista. Ajá, así es. Y también, por ejemplo, la eliminación de la figura del linchamiento mediático. Así es que ahí, por ejemplo, podemos destacar 3 puntos positivos de esta propuesta de reforma, sin los temas pendientes que tienen que ser revisados de cara a la propuesta final. Con la eliminación de la Supercon, se están proponiendo 2 alternativas, pienso yo, igual, lo más descabelladas que son. La una es darle unos superpoderes a la Cordicon, ¿no es cierto? Que realmente sería lo mismo, pero con cuello en B, como dicen popularmente en Colombia, ¿no es cierto? Y la otra es darle a la Defensoría del Pueblo esa función, la función que tenía la Supercon. Tuvimos aquí a Gina Benavides y ella decía, esto no tiene ni pies ni cabeza, Mauricio. No, totalmente. Y como digo, lo importante es que se quite el carácter sancionatorio que tiene la ley. La Defensoría del Pueblo, por constitución, es una institución encargada de velar por la garantía de derechos de los ciudadanos. En esa línea, pues, si es que la reforma mantiene ese rol de la Defensoría respecto de los derechos de comunicación, libertad de expresión, libertad de prensa, acceso a la información, pues bienvenido sea, y no es regular efectivamente darle un carácter o una potestad sancionatoria a la Defensoría del Pueblo, lo cual bajo ningún concepto sería aceptable. Pero en este primer debate hemos escuchado incluso lectores que apariencia estaban puestos a la comunicación, pero que han llegado a poner prácticamente solo cambiarle el nombre a la superintendencia. Que no sería la solución y mantener el carácter punitivo, que está demostrado que para lo único que ha servido es para sancionar a las voces críticas y a los medios de comunicación. Pero mira, Mauricio, hay una cosa que sí es importante que tenemos que tener en cuenta, y es que de una manera u otra sí debe existir una regulación del manejo de contenidos, porque no podemos negar, por ejemplo, algunas franjas televisivas realmente son una tendencia en contra del Código de la Niñez, por ejemplo, y de la familia. Yo te voy a decir con nombre propio, franjas familiares en donde tú ves novelas como La Señora Cero, que es una de narcotraficantes, o El Señor de los Cielos, reprisada en horarios en que no puedes creer. Programas de farándula que de una manera u otra deben haber sido los primeros sancionados por linchamiento mediático por el manejo de sus contenidos. Sin embargo, eso queda como en el aire, eso no queda claro. ¿Cómo se va a manejar ese tema? Bueno, hay estándares internacionalmente para lo que tú dices. Hay temas relacionados con niñez y adolescencia que ya existen y que incluso pueden ser replicados de otros modelos latinoamericanos. El tema de frarias, el tema de violentos, evidentemente no son censura, sino que son acciones para garantizar derechos, para regular precisamente que ciertos grupos vulnerables, como en este caso la niñez y la adolescencia, no se vean afectados por el ejercicio de esa acción libre. Entonces no estamos hablando de acciones duradoras ni mucho menos. Por eso es que incluso si uno revisa
dice tanto la Convención Americana de Derechos Humanos, los estándares internacionales de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Incluso ahí se dice que en alguna medida cierta, entre comillas, censura, aunque no lo es, puede ser permitida para proteger a la niñez y a la adolescencia. ¿Cómo se está manejando al interior de esta reforma de la ley el tema de la profesionalización? Porque esa es otra cosa, mi estimado Mauricio. Mira, yo leí ayer en las redes sociales cómo el dueño del banco más popular de este país, que es el Banco del Pichincha, se quejaba porque hay economistas, hay sociólogos, hay profesionales que opinan, no deberían opinar. Entonces, el tema de la profesionalización. Resulta gracioso leer ese tipo de comentarios cuando hay una norma internacional muy clara que dice que la libertad de expresión no debe estar sujeto a títulos profesionales. O sea, una profesionalización como tal. No, en realidad la profesionalización obligatoria está claramente establecida. Yo soy abogado. Yo no puedo venir al micrófono a decir que soy periodista. Periodista es el que se titula. Así es. Yo soy abogado, pero estoy ejerciendo la libertad de expresión. Si escribo un artículo en el periódico, sigo siendo abogado en ejercicio de mi libertad de expresión. Pero no es posible que se exijan título universitario de periodismo para, por ejemplo, escribir en un medio de comunicación, opinar en un espacio. Entonces creo que hay límites y límites que tienen que ser establecidos de manera clara, pero el estándar internacional es claro al decir que esta profesionalización obligatoria en el caso de la expresión no es compatible con los derechos que están garantizados en el mismo. Que implementaron un examen de recalificación para aquellas personas que no tenían título. No sé si tú conociste, Mauricio. Sí. El CECAP convocaba, había que dar un examen que a propósito yo no sé quién miércoles lo armó porque era un examen que no mamotreto. Exactamente, que no tenía ni pies ni cabeza. Después tú tenías que ir a la radio pública y dar un examen de locución, en el caso de que fuera radio, o al canal público para hacer una nota en televisión y ya. Tenías tu certificado de calificación, como si eso pudiera medir los contenidos de una persona que tiene micrófono al frente. Y Julieta, es clave que nosotros establezcamos la responsabilidad de quien se pone detrás de un micrófono. No importa si es de abogado, si es de economista o si es que entrega información a la ciudadanía. Lo que todos debemos tener claro es que hay una responsabilidad y una consecuencia de lo que decimos para actuar de la mejor manera. Porque en este caso es seriamente afectado si es que nosotros actuamos de manera irresponsable, si es que los periodistas desinforman, si es que no esté debidamente fundamentada con el único, no sé, pues de interés de dañar a alguien, que eso es pero por supuesto. Entonces, de esa responsabilidad es la que hay que seguir trabajando día a día y potenciar, tengamos todos una buena comunicación al servicio de la ciudadanía. Claro, comunicación de calidad. Hay otro aspecto de comunicación que anterior elección fue definitivamente y abiertamente vulnerada, radioeléctrico, porque la ley era bastante clara en el sentido de que una persona natural, una fundación, una sociedad anónima, solo podía ser dueña de una frecuencia. En FM o en AM. Exactamente. Sí, pero de acuerdo a un informe, esto no lo estoy diciendo, ojo, de acuerdo a una información de la Contienda, grupos que monopolizan casi el 70% del espectro radioeléctrico. Hay una reestructuración de Arcatel, por ejemplo, porque ahí es donde nace el tema, ¿no? Pero más allá, Julieta, de lo que puede haber cursos de frecuencias, específicamente Arcotel y Cordicom. Arcotel. Los procesos tienen que ser manejados con transparencia y es algo que se criticó del último concurso de frecuencias. ¿Cómo puede ser posible que la ciudadanía no tenga acceso a información de quienes están concursando por las frecuencias? De tal forma que se denomina escrutinio público, este control social, para evitar esa concentración, para detectar, por ejemplo, aprovechándose de gente cercana para actuar con testaferrismo. Así es que ahí nosotros, y como bien decía Julieta, no es un invento o una opinión personal. Estamos frente a un informe de Contraloría que establece responsabilidades claras. Un mal manejo del último concurso de frecuencias. Claro, pero no, a ver, el concurso nacional de frecuencias destapa algo que era de conocimiento público. Pero Julieta, y esto es lo importante. Muchos
callaron para cuidar sus intereses. Sus puestos, sus cuotas de poder, claro. Otros concursantes, Julieta, que decían, uy, pero es que si atacamos a esos que están concentrando, nosotros también nos vamos a quedar sin frecuencia o vamos a quedar fuera del concurso. Entonces, el problema principal en este país, porque estamos frente a un acto de corrupción, es cuando la gente peca de complicidad por conveniencia. Los ciudadanos, según la Constitución, estamos obligados a denunciar los actos de corrupción que simplemente callamos por conveniencia o porque yo también formo parte de ese tinglado corrupto respecto de medios de comunicación, pues no nos quejemos después de las consecuencias. Y en eso hay que destacar, insisto, que pocos han sido los que durante los últimos años, y creo que se cuentan con los dedos de la mano, denunciaron el tema y de concentración de frecuencias en pocas manos. Bueno, hubo una denuncia, yo recuerdo, hace aproximadamente 10 años, cuando se hablaba que el presidente manipulaba las frecuencias. De hecho, él tenía control de varias frecuencias que finalmente ya vimos que, de acuerdo al informe de la Contraloría, han sido negociadas. No se pueden los bienes del Estado. Pero aquí hay otra cosa, mi estimado Mauricio, que es importante aclararle a la opinión pública. Los monopolios afectados, hasta que dice, tenemos que jugar limpio. Él está sacando esa campaña en el sentido de que él es una persona que vende marcas, no controla frecuencias, él vende marcas, pero que le está dando de trabajar y que si no le revierten las frecuencias, mucha gente se va a quedar sin trabajo. Y entonces, el impacto social es... gracioso que se escuden en ese tipo de discursos cuando a claras luces se están cometiendo actos. No estamos, según el informe de Contraloría, esto no es una opinión personal de quienes estamos acá, estamos frente a un sistema de concentración de frecuencias, incluso basado, y ahí lo tendrá, incluso con el cometimiento de delito de testaferrismo. Entonces no estamos simplemente diciendo, uy, yo estoy... Dejemos que las cosas sigan su cauce regular y más bien aprovechemos este espacio, Julieta, para hacer un llamado a esas autoridades de control para que actúen y no se queden simplemente en un saludo a la bandera, en un mensajito de que todo es contra la corrupción, y que las acciones demuestren que en realidad hay una voluntad de cambio que ha aprovechado de los bienes públicos durante los últimos 10, 15, 20 años y que simplemente queremos que cosas se hagan bien. Si la gente quiere generar trabajo, pues está en su derecho, la Constitución, pero que la propia Constitución y la ley, no sacando provecho en beneficio propio para después victimizarse. Estamos atentos porque entendemos que todavía hay la posibilidad de hacer reformas a la ley de comunicación. Mauricio, ustedes como fundación, como eje, han participado en esta discusión. Sí, hay un grupo democrático cuando esta discusión se iniciaba. Participamos de algunas organizaciones, algunos periodistas afectados durante la última década, y pues desde ese grupo se ha tenido un rol muy importante previo. Ese rol se va a seguir trabajando durante todo este tiempo, incluso desde organizaciones internacionales se seguirá enviando observaciones, porque el único fin que debe perseguir esta reforma es un acto internacional, es con miras a garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa en Ecuador, algo que estuvo claramente... Hablemos de tema, Mauricio. La Fundación de Ciudadanía y Desarrollo es una veedora, ¿no es cierto? Algunos entes que están trabajando, entre ellos el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Hay algunas dudas, Mauricio, bueno, hay varias, pero yo creo que la más importante tiene que ver con respecto a la elección nacional electoral de los jueces de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? De las palabras de Pablo, dice, nosotros recomendamos que ustedes revisen las ternas en una serie de intervención de parte del Consejo a las decisiones de los organismos. Con respecto al primer tema, Consejo Nacional Electoral, atrasados para nombrar los vocales de un proceso electoral. De que eso complica al Consejo Nacional Electoral actual, al Consejo encargado, ¿sí? Que en pleno seguirse y detenerse porque efectivamente están casi un mes en prórroga de funciones. El Consejo Transitorio había dicho que tendríamos nuevo Consejo Nacional Electoral en 60, vamos ya por los 90 y el prosigue, así es que no hay un cumplimiento. Incluso hemos hecho algunas observaciones que creo que son importantes en esta etapa en la que hemos pasado a 14 seleccionados por parte de 6 de los 7 miembros. Hay que decir claramente que
Javier Zabalaega se ha ido a un lado e incluso Sí, ha dicho se que abstuvo. no va a participar en la autoridad del Consejo Transitorio. Le han dicho con qué criterios eligió a los 14. Lo que pasa, Mauricio, es que hay algunos nombres que dejan algunas dudas. La instrucción superior necesaria para este tipo de cargos que están exigidos en el reglamento y exigidos también en la Constitución y que fueron exigidos por el mismo Consejo de Participación. Uno de los nominados, inclusive en el mismo proceso estaba acusado, decía que no cumplía los requisitos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? No era de un consejo que todos esperábamos mucho más de... Bueno, nos dicen que hay mucha transparencia, pero en práctica, insisto, no la hay. Nosotros por ello la semana pasada hemos presentado, basados en la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, un pedido al Consejo de Participación para que se nos entregue los criterios, resultados de la evaluación de los postulantes al Consejo Nacional Electoral, para ver en función de qué entonces se tomaron las decisiones. Julieta, nosotros fuimos claros en decir que este mandato que aprobó el Consejo Transitorio establecía un proceso que ni era concurso, ni calificaba méritos, ni había oposición para llegar finalmente al puesto. En la práctica se está cumpliendo. Así es. Así es que ahí nosotros vemos que está de simplemente quitar a unos para poner a otros, sino que hay ciudadanía que demanda cambios reales respecto de estos temas. Los mismos vocales del Consejo de Participación Ciudadana, a través de las declaraciones de su presidente, mencionan la posibilidad de que este ente sea eliminado en una consulta que sería la elección de vocales en el proceso electoral del 20 de marzo. Recordemos que este es un tema constitucional, fue, por cierto, del Consejo de Participación Ciudadana. Pero tú, ¿cómo ves esa posición de Julio César Trujillo en relación a la elección electoral que podríamos tener el 24 de marzo? El país no quiere más improvisaciones, Julieta. No sé que uno esté simplemente viendo por dónde sopla el viento, actuar en función de ello. Se supone de ruta clara, hay un mandato claro establecido por la ciudadanía el pasado 4 de febrero. Entonces, a la experiencia, actuar de manera selectiva en función de los intereses, en función de las amistades, porque el país sigue demandando un cambio real, sigue demandando más transparencia, una mayor y efectiva lucha contra la corrupción. Ya no queremos más improvisaciones, porque la gente no votó por cambiar el poder de las manos de uno a las manos de otro. Cambiar de nombres no es la opción. Y ese es quizá uno de los puntos críticos y medulares de cara a la designación de autoridades definitivas. Insisto, se está terminando el mes de octubre. Nosotros seguimos contabilizando de manera regresiva a autoridades definitivas seleccionadas por el Consejo Transitorio. El procurador, la área, y hace pocos días, aunque todavía no se posesiona en la Asamblea, el superintendente de control del poder de mercado. Los concursos, los procesos públicos son una gran deuda pendiente que esperamos se solucione en los próximos días. Claro, estamos llegando a la parte final de la entrevista. Mauricio, te agradecemos mucho. Mencionar de la Judicatura, de la Corte Constitucional y etcétera, 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 porque este sí es un capítulo. Hablar del sistema judicial en el Ecuador, realmente, mira, lo que pasó en Pozorja es el mejor indicativo. No se creen 5 en las autoridades. No, y gravísimo que por falta de credibilidad en la justicia se consigue llamarnos a la reflexión a los ciudadanos para trabajar de manera real por una justicia independiente. El derecho tiene que ser restaurado y bajo ningún concepto podemos admitir que pasemos a un estado de venganza. Totalmente. Insisto, la puerta queda abierta porque temas para...